Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El día de ayer estábamos festejando y con justa razón el anuncio que da el presidente López Obrador sobre esta refinería. Un anuncio que sorprendió a todos, que nadie tenía contemplado, ni siquiera a Shell, a quien le compraron ya esta otra mitad de Deer Park, allá en Houston, en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que escuchamos ya o la noticia que tenemos el día de hoy es una noticia que va en sentido negativo a la cuarta transformación, sobre todo en el marco del proceso electoral, una decisión que viene desde los Estados Unidos que puede afectar lo que es pues ya este último tramo del proceso electoral. De esto vamos a hablar el día de hoy, de la degradación de la categoría número 2 que ahora tiene pues nuestro país, lo que tiene ya la aeronáutica civil de nuestro país, esta decisión que toma Estados Unidos a 2 semanas antes de las elecciones y donde denuncia el presidente que también esta decisión tiene hay algo muy extraño, sobre todo para beneficiar a empresas extranjeras. Así que es un tema importante, hay trascendidos ya de cuáles son las empresas beneficiadas y cuáles son las fuerzas que mueven todo esto, además de que hay ya una estrategia que se echó a caminar para el cierre de este proceso electoral en contra del presidente, una campaña mediática donde regresan estos publicistas españoles y cubanos y de los cuales también el presidente habló el día de hoy. Es decir, ya vamos llegando a esta parte final y todas estas acciones y decisiones políticas están involucrados en el tema electoral. Eso no hay que dudarlo. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Les agradezco, si les gusta este video, que se suscriban a este canal. Así vamos a estar en contacto, en comunicación. También gracias por su like, nos ayuda mucho con los algoritmos. Y si pueden compartirlo en sus redes sociales, mucho mejor. Con su apoyo llegamos a un mayor número de personas. Y bueno, vamos a iniciar con este tema, con este asunto que está ya siendo retomado por todos los medios de comunicación. Están empezando a dar entrevistas a los grupos que están al interior, sindicatos, varios ya de ellos han hablado, sobre todo inconformes con el avance de la cuarta transformación y culpando al presidente López Obrador y en general a la austeridad. Este es el tema en el que han centrado también todo. Sin embargo, les decía yo, hay un asunto que hay que dejar claro, sobre todo lo que mencionó el presidente López Obrador. Pero para tener claro, vámonos al principio, que es en sí la degradación. Esta decisión que se toma en Estados Unidos de bajarnos de categoría 1 a categoría 2 en el ámbito no de la seguridad de los aviones, esto es importante, sino de la supervisión de las autoridades en este sector, en el sector de la aeronáutica. Bueno, este es el comunicado de prensa de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, donde justamente publicado el día de hoy, se refiere que nos bajan a esta categoría 2. ¿Y qué significa esto? La nueva calificación permite a las compañías aéreas mexicanas continuar el servicio existente a los Estados Unidos y prohíbe cualquier servicio y rutas nuevos. Esa es la diferencia, no se van a poder abrir nuevas rutas. Y también esta, que es importantísima y ahorita vamos a ver por qué. Las aerolíneas estadounidenses ya no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México. Es decir, estas famosas alianzas que tienen las aerolíneas extranjeras con líneas mexicanas, en donde uno compra los boletos en las líneas mexicanas para viajar en esos aviones, eso ya no va a poder ser. Se tendrá que vender directamente de la aerolínea estadounidense a el consumidor mexicano. Ese también es un cambio importante y esto afecta sobre todo una alianza que es muy grande en México, que es la de Aeroméxico con Delta, en donde no es nada más una alianza comercial, sino que también Delta es dueña de prácticamente la mitad de Aeroméxico. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. La FAA está totalmente comprometida, dicen en su boletín, con ayudar a la autoridad aeronáutica a mejorar su sistema de supervisión. Esta es la parte medular. El sistema de supervisión de la autoridad de la seguridad operacional a un nivel que cumpla, dice, con los estándares de la OASI, que es este organismo de aviación internacional. Para lograr esto, dice, la federación está lista para brindar experiencia y recursos de apoyo para que la Agencia Federal de Aviación Civil, que es la de México, la AFAC, pueda resolver estos problemas identificados.
que es básicamente pues alrededor de 28 observaciones que fueron identificadas en una auditoría que inició el pasado mes, bueno, no el pasado, sí, en el mes de octubre del 2020 y terminó en el mes de abril, que eso es lo que mencionan también en este boletín y que, bueno, es lo que propicia que en cumplimiento de estas observaciones, aseguran, hayan degradado la categoría 1 a la categoría 2, afectando obviamente la industria aeronáutica de nuestro país, que, bueno, está tratando de salir adelante en el marco también de la pandemia. Ahora, les decía yo, aquí lo importante, lo que se ha convertido, yo creo que en el principal foco de atención de esta Federación de los Estados Unidos es el material humano. Son los trabajadores, son los supervisores. Incluso antes de tener ya esta evaluación, eso es lo que estaba trascendiendo en algunas notas que ya pues daban cuenta de esta situación. Un déficit creciente de personal de poco más de 100 inspectores para atender las cuestiones de seguridad en una operación normal de los 2 aeropuertos, porque ya van a haber 2 aeropuertos. Al tener esta nueva instalación de Santa Lucía, se tiene que ampliar la cantidad de supervisores y parece ser que aquí es donde se da ya todo este problema con la Federación de los Estados Unidos. No estaban al parecer listos, o eso es lo que se menciona en algunos casos, para pues agregar más supervisores, que son los que se necesitan para la operación de Santa Lucía. Pero también empezaron con una serie de desinformaciones y también buscando culpar al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación, porque a pesar de que se les pidió más supervisores, esto también se les atendió. O sea, aquí el gobierno federal estuvo trabajando también con los auditores durante estos meses para ir complementando todas las observaciones, corregir los errores que se estaban marcando, y este trabajo se vino realizando también, repito, desde el mes de octubre hasta el mes de abril en que termina la auditoría, y desde abril hasta ahorita, finales de mayo, también para terminar de arreglar todas estas observaciones. Es decir, no es algo que se haya dejado a la deriva o se haya descuidado por parte del gobierno federal. Sin embargo, ya saben que ahorita están con todo dándole al gobierno, dándole a la Cuarta Transformación y acusando lo que ellos vienen señalando incluso con lo del metro, el austericidio. Ahora, esto es un problema, dicen, de austeridad. Por ejemplo, el alebrije Mari Carmen Cortés dice: la mayor preocupación porque la Federación degradó a México a categoría 2 por no cumplir con normas de seguridad es que no se prevé que en el corto plazo pueda corregir fallas como suficiente personal técnico calificado. Les decía yo, este es el tema en el que se ha centrado básicamente todo, y aseguran que porque se dio el esquema de austeridad, pues ya no hay supervisores. Sin embargo, hay una historia aquí detrás que es muy importante entender, porque ya también tenemos la versión del gobierno federal. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son los factores que pues complicaron ya esta autorización, y sobre todo donde yo creo que sí hubo una falta de entendimiento entre la instancia mexicana y la instancia de los Estados Unidos? Porque además de que tenemos o estamos en la transición de tener un nuevo aeropuerto, también estamos en la transición de aplicación de una nueva ley en materia aeronáutica. Y ahí yo creo que es donde se dieron realmente estos problemas de comunicación, porque eso también es lo que se refiere por parte de la SCT, que titula el boletín así de esta manera: comprometido México en recuperar a corto plazo la categoría 1 en materia de aviación civil. Aquí está el boletín y dice: desde octubre del 2020, como les decía yo, cuando inicia la auditoría, autoridades mexicanas se hicieron acompañar de especialistas internacionales en materia de seguridad aérea, lo que permitió atender cabalmente en tiempo y forma los hallazgos identificados. Vaya, las observaciones. La revisión fue aplicada en el mes de octubre, cuando la FAC operaba apenas con una cuarta parte de su personal debido a la pandemia. Ojo, esto también porque esa es una de las observaciones que le hizo la FAA, la falta de personal. Bueno, la respuesta es que estábamos en pandemia, no todo el personal estaba laborando. Dice: la FAC aprovechará la disposición total manifestada por el organismo estadounidense para proporcionar su experiencia y apoyo, y de acuerdo con el formato de revisión de la FAA,
Un número importante de las evidencias documentales fueron entregadas durante las últimas 3 semanas. Esto es lo que hizo el gobierno para subsanar las observaciones, por lo que es posible que los auditores de ese organismo pudieran no haber valorado a profundidad y cabalidad dichos testimonios. Aquí dejando entrever de que algo pasó en el momento en el que la FAC, que es la instancia mexicana, le entrega toda esta información, le entrega todos los datos y le entrega las pruebas de que ya se subsanaron los errores, algo pasó y no tomaron en cuenta esta información, que es la que básicamente también está afectando ya en esta calificación. Insisto, aquí también hay un elemento político al cual ahorita vamos a llegar a esto. Sin embargo, es importante también entender la parte técnica, que es la que se utilizó para basar esta decisión. Dice, y cita también y continúo, a título de ejemplo, el pasado 20 de mayo se actualizó la Ley de Aviación Civil en el Congreso de la Unión. También en octubre del 2019 se fortaleció la Autoridad Aeronáutica con la creación de la AFAC, que es esta nueva instancia que se crea y que es la que ya justamente está atendiendo a la FAA y está subsanando estas irregularidades. Asimismo, dice, desde el pasado mes de agosto, la agencia incorporó una plataforma informática internacional de última generación, la cual permitió mejorar la administración de recursos humanos y reducir costos operativos. De manera preventiva a dicha auditoría, las acciones dispuestas por el Gobierno de México en coordinación con las aerolíneas garantizan la seguridad y operación de este servicio. Bueno, entonces también habla de este proceso que se está realizando en la FAC, que inicia en 2019, que se realiza una inversión y entiendo yo también en esta etapa de transición o de creación de la FAC y también en la construcción y la llegada del nuevo aeropuerto y en el marco de la pandemia se hizo un cóctel ahí bastante extraño que es el que también terminó afectando ya lo que es la aprobación. Esto de acuerdo a la información de la SCT. Ahora, vamos con la parte política, porque también ahí aprovechan para dejar esta frase donde hacen esta especie de extrañamiento. Si nosotros entregamos la información, no nos queda claro si la revisaron o no. El presidente López Obrador habló sobre este tema también antes de que se oficializara esta decisión, porque ya un par de días antes ya estaba empezando a circular esta posibilidad muy real que finalmente se confirmó. Ahora, el presidente cuando habla de este tema justamente habla sobre este escenario político o económico que también es el que le interesa mucho al gobierno de Estados Unidos y a las empresas de los Estados Unidos, que ya sabemos que lo que les interesa mucho a ellos es el negocio, es la lana, es la economía, son las ganancias. Y en este sentido también pues se estaba inclinando la idea para degradar a México, para dejarlo en categoría número 2. Pero aquí lo interesante es que el presidente pues menciona también este aspecto y sobre todo que el interés detrás de esta decisión pues es eventualmente que ganen las aerolíneas extranjeras, porque como ya vimos, al perder la categoría, las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos y estos espacios, ahora que se está reactivando ya también la economía y se está reactivando el servicio de las aerolíneas porque hay más turismo, pues va a ser ocupado justamente por las líneas extranjeras, las aerolíneas de los Estados Unidos. Un gran negocio, un gran mercado que se les abre a ellos. Vamos a escuchar cómo lo menciona el presidente y ahorita vamos a ver, porque también hay nombre y apellido para esta denuncia, o cuando menos esta información. Sí, se está viendo, se están cumpliendo todas las normas. Anteriormente pues se dejó de atender este asunto. Nosotros hemos estado cumpliendo con todos los requerimientos. Sentimos que no debe de llevarse a cabo esta decisión porque estamos al día. Se puede probar que no hay ningún pendiente. Sin embargo, hay intereses, porque quienes se benefician cuando hay una medida de esta, pues son las líneas aéreas estadounidenses. Ellas son las que se benefician y podrían perjudicarse las líneas
nacionales. Estamos viendo este asunto. No habría, en el caso de que se tomara esta decisión, no se afectaría a las líneas nacionales porque están más dedicadas al transporte interno. Y afortunadamente hay una recuperación de el número de vuelos, hay un incremento en el número de vuelos, hay más movimiento en todos los aeropuertos nacionales. Y estamos viendo también este asunto, pero no es un tema delicado, veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo. Al final de cuentas no van a faltar los aviones porque está creciendo mucho el transporte aéreo, se está recuperando la economía y está levantando la aviación. Vamos a esperarnos nada más, pero no es un asunto que yo considere grave. Bueno, lo que entonces señala el presidente, incluso lo menciona 2 veces en la intervención que tuvo el día de ayer, antes de que se oficializara ya este cambio de categoría en nuestro país. En el marco de la reactivación de la industria, ahora cuando se abran estas nuevas rutas de México hacia los Estados Unidos, las aerolíneas mexicanas no van a poder participar, les queda el campo abierto a estas aerolíneas estadounidenses y ahora ellas tendrán la oportunidad hasta que se cambie esta categoría. Y también ahorita vamos a hablar un poco del aspecto electoral, porque les decía yo también, esta decisión se pudo haber dado y se pudo haber presentado después de la elección, pero curiosamente se da a menos de 2 semanas antes del proceso y esto ya está siendo utilizado por la oposición para tratar de desgastar la imagen del presidente, que es la que impulsa también la imagen de la Cuarta Transformación en este proceso electoral. Pero vamos con los nombres y vamos también con los datos que ya empiezan a surgir sobre cuáles las líneas beneficiadas y cuál es la estrategia que utilizaron o cómo es que se colaron ahí en la FAA e impusieron sus intereses, porque bueno, este también es un señalamiento importante que se hace desde la presidencia de la República. Bueno, esta nota en La Política Online revela que es justamente del caso de American Airlines, un ex trabajador de American Airlines que ahora está muy encumbrado, que habría afectado intereses particularmente de Aeroméxico, quien es el que tiene la mayor presencia en vuelos desde México hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice esta historia? Que ya nos deja un poco más clara la denuncia que hace el presidente. En la conducción de Aeroméxico está la convicción de que la rebaja llega tras un fuerte cabildeo de American Airlines, que compite contra Delta, que a su vez es copropietaria de la aerolínea mexicana. Por eso les decía yo, es muy importante también todo este esquema en donde no solo se afectan los vuelos hacia los Estados Unidos, sino también estas alianzas en donde nosotros podemos comprar boletos de Delta en Aeroméxico y ahora no va a poder ser así. Ahora hay que comprar boletos de Delta en Delta, ¿no? Esto también los afecta porque van a perder buena parte del mercado mexicano que se siente más confiado comprando sus boletos en Aeroméxico, ¿no? Es por citar un ejemplo. Andrés Conesa, mandamás de Aeroméxico, cree que la rebaja en la nota de seguridad fue fuertemente impulsada por el número 2 de la FAA, que se llama Daniel Elwell. Elwell, este señor que es el number 2, el número 2, es oriundo de California, fue piloto militar, llegó a estar en el cargo del Air Force One, imagínense nada más. También es expiloto de American Airlines, fue cabildero de la empresa antes de, vender ya sus servicios a todas las demás empresas del sector aeronáutico, ¿no? O sea, no solo pues ayudaba ya American Airlines, sino se dedicó él a cabildear a favor de todas las aerolíneas. Ese también, así es como él se metió a la política y es esta actividad la que le permitió llegar ya como el número 2 de la FAA.
Bueno, en Aeroméxico deslizan que Elwell, que este señor lleva por lo menos un año tramitando la rebaja en la nota de seguridad, impulsando esto, supuestamente en una estrategia que tiene para favorecer a American Airlines en contra también de los intereses de Delta y de Aeroméxico, debido a esto que ya venimos comentando. Y sí, si hay alguna aerolínea a la que le va a pegar con mayor fuerza esta rebaja de la categoría, es justamente a esta aerolínea, Aeroméxico, y también en su participación conjunta que tienen con Delta. Entonces, pues ahí tenemos ya un eventual interés político y económico que está metido en la FAA y que también eventualmente puede explicar por qué cuando la SST nos reporta que entregaron toda la información no se tomó en cuenta, y por qué cuando el presidente nos dice es que hay intereses económicos detrás. Pues bueno, aquí tenemos también el nombre y el apellido de quienes estaban o estuvieron influyendo para que se rebajara esta categoría a nuestro país. ¿Qué es lo que sucedió y ha sucedido en ocasiones anteriores? En 2010 esto también ocurrió. A diferencia de lo que hizo actualmente el gobierno de México, en aquel 2010, durante el gobierno de Calderón, ahí sí les valió un cacahuate la auditoría de la FAA. Ahí Molinaro Orcasitas, quien era el titular de la SST, no les hizo caso, no leyó las señales, no leyó los documentos. Viene la caída de la categoría también, y entonces ahí se ocupan en meterle lana y hacer todo tipo de cosas para recuperarla 4 meses después. Ahora que el gobierno de México ha hecho su chamba, ahora que se ha trabajado con ellos desde que se dio la auditoría y que se han solventado las observaciones y que realmente se centra en una excusa que es la de que no hay suficientes supervisores, tengo el entendido de que pues solo se tiene que subsanar esta parte en lo particular, que se terminen de leer los reportes, y con esto se estará recuperando la categoría número 1. Yo creo que por eso el presidente también refiere que no es un problema tan grave o tan importante, porque ya prácticamente está resuelto. Fue básicamente una decisión política, económica, la que nos llevó hasta este punto, y que bueno, con lo que ya se tiene, se puede resolver con relativa facilidad. Sin embargo, bueno, esto hay que reconocerlo, afecta a la industria aeronáutica, afecta a estas empresas que en este marco de la recuperación están tratando de salir adelante. Ahora, vamos con la parte electoral, porque les decía yo, todo este tipo de decisiones y anuncios tienen efectos ya con miras a las elecciones, y ahora obviamente lo que están haciendo la oposición es tratando de capitalizarlo lo más posible. Ayer recibieron un duro, pero muy duro golpe cuando el presidente anuncia la compra de la refinería. Se quedaron sin argumentos y empezaron a decir que ahora que resulta que es una refinería chatarra. Sí, ahora están tratando de decir eso y que por eso le salió tan barata al presidente. La verdad es que no saben cómo defender este anuncio. Para ellos, la causa, que es la causa opositora. Entonces, es para ellos este anuncio, este mensaje, esta decisión de los Estados Unidos, pues es una bocanada de aire que están buscando capitalizar para este proceso electoral. Y ya empiezan ahí las cuentas de siempre y los voceros de estos movimientos, pues a criticar lo que acaba de suceder. Con la decisión, dice Vicente Fox, que abre la boca cada que puede, México se suma a otras 8 naciones en la categoría 2 por no cumplir con los estándares como Bangladesh, Pakistán, Venezuela y Tailandia. Incluso algunos periodistas han dicho que ya somos una república bananera. Cuando menos ya no nos tratan como Venezuela, ya nos ponen al nivel bananero. Vaya, les digo, están muy necesitados de este tipo de noticias para tratar de bajar a la cuarta transformación. Confirmados, dice Vicente Fox, ya somos de tercer mundo. Sergio Negrete, también otro que se dedica a golpear a la 4T. No podrán salir aviones de Santa Lucía a Estados Unidos sin problema gracias a otra misión cumplida del canciller Marcelo Ebrard. Habrá muchos vuelos a Bolivia. Este también es otro tema del cual hemos hablado. Y sí, esto puede, en caso de no resolverse, provocar que Santa Lucía no tenga vuelos hacia el extranjero, hacia Estados Unidos en lo particular, lo cual la mayoría serían pues vuelos aquí en nuestro país. Pero bueno, esto si se resolvió con Calderón en 4 meses cuando no habían hecho absolutamente nada, yo creo que también a más tardar en 4 meses, ahorita se estará resolviendo todo esto. Y el aeropuerto de Santa Lucía pues va a estar habilitado hasta el próximo año. Entonces realmente si esto se mantuviera, pues bueno, sí, afectaría a Santa Lucía, pero todavía falta mucho tiempo para que abra el aeropuerto, así que realmente no va a llegar a este problema.
sí es importante que se atienda y que se resuelva, pero bueno, insisto, aquí lo que buscan es generar ya esta imagen de que Santa Lucía ya se echó a perder. Otra más, dice Araceli Benítez, qué preocupación tomar un vuelo en México después de saber que Estados Unidos nos bajó la calificación. Si sucede una tragedia en Santa Lucía, se harán patos como la línea 12 del metro. Esto también es una gran y gigantesca mentira, por eso también lo quise pasar o lo quise retransmitir, porque esto no es lo que dice la agencia de los Estados Unidos. Lo que se dio y el problema del cual hemos estado hablando es de los supervisores, es de la responsabilidad o de los procedimientos de la autoridad de la AFAC, que es esta agencia mexicana, y no de las aerolíneas, que todas siguen manteniendo los estándares de seguridad. No hay ningún problema para abordar los vuelos en México para que siga caminando la industria. Esto se mantiene tal cual. Entonces, esto es una gran mentira, es una gran falsedad. Tampoco hay que dejarse convencer por este tipo de engaños, que es lo que están tratando de difundir, pero que es parte también de una gran estrategia que se está o con la cual se está trabajando al cierre de esta campaña. El día de ayer salió una nota muy interesante de La Jornada en donde habla de cómo ya están metidos de lleno estos publicistas extranjeros apoyando esta campaña opositora, la del Va por México, particularmente en el PRI. Ahí ya en el PRI está nuevamente Antonio Solá. Este que inventó el de Andrés Manuel es un peligro para México, está trabajando ya con el tricolor en varios estados y ya están ellos impulsando pues una serie también de estrategias en contra del presidente. Repito, aquí la idea es tratar de generar un desgaste a la Cuarta Transformación. Saben que ya es muy difícil ganarle, quitarle la mayoría, pero aún así están haciendo su lucha para obtener la mayor cantidad de diputados. Aunque ellos, entiendo, no pierden la esperanza hasta el mero final, porque todavía tienen allá en el INE para que cambien los resultados en la mesa. Ojo, esto es muy importante. Y entonces ellos ya empiezan a trabajar con estos publicistas. Hay evidencias ya, se empiezan a filtrar fotos donde aseguran que los representantes de Alito se están reuniendo justamente con ellos, con Antonio Solá en lo particular, este español, y también con otro cubano, quien es el que estaría también asesorando en contra del presidente a estos opositores. Hoy el presidente habló también sobre esta guerra sucia, esta estrategia que están impulsando estos analistas, estos asesores expertos, que afortunadamente no pudieron antes y no han podido ahora, pues dañar la imagen de la Cuarta Transformación. Sin embargo, de todos modos hay que mantener registro, es importante no dejarlos pasar, porque, bueno, ellos están utilizando el dinero de los partidos, que es dinero público, para pagarles a estos asesores. Y pues lo están utilizando con dinero de los mexicanos, dinero que les da el INE, más de 7,000 millones de pesos que tienen para gastar en este tipo de cosas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente, ya en este escenario electoral, en donde también pues llega esta noticia, finalmente. No pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación. Ya eso quedó atrás. Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante, ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Eso es lo más importante. Porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Y el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo. Es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. Entonces, no lo han entendido algunos que piensan que con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias,
la manipulación, con eso van a imponerse. Ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad. Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto, porque todas estas empresas cobran mucho, pero no funciona, ni debería yo de estar dando consejos, asesorando, pero en una de esas es hasta dinero público. Bueno, lo que dice entonces el presidente López Obrador, no, y pues sí, es dinero público porque es dinero de los estados, aunque él se refería a que fuera dinero desviado de los gobiernos estatales que están financiando las actividades partidistas y que también le están pagando a estos asesores. Si es que estamos llegando al punto crítico ya de la campaña electoral, ya estamos a prácticamente 10 días de la jornada del día de la elección y además de esta estrategia mediática, bueno, les decía yo, están las decisiones que vienen como esta desde los Estados Unidos que mañana, bueno, hoy la han tratado de capitalizar por todos lados, mañana va a aparecer en las primeras planas con toda una serie de declaraciones acusando que todo es culpa de la austeridad del presidente López Obrador. Se los adelanto, pero así es la estrategia, así es como la vienen armando, pero insisto, es parte de este objetivo de pues tratar de ganar pues, lo más posible, no perder tan miserablemente como va a suceder o como lo tenemos anticipado, y ya también se están tomando decisiones importantes, incluso ya se están empezando a confirmar las declinaciones de los candidatos de uno para otro lado, tratando ya de sumar fuerzas y hacer todo lo posible para poder ganar la elección o cuando menos voltearla, acercarla al candidato de Morena para voltearla con el fraude. Ya, por ejemplo, el día de hoy se dio a conocer otra declinación. Ahora en el estado de Chihuahua, la candidata del PRI, Graciela Ortiz, declina por la candidata panista Maru Campos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el PRI no levantó, Maru Campos va en segundo lugar y están desesperados para que se pueda dar ya un triunfo panista en la entidad. No saben qué hacer. En el caso de Maru Campos, ella empezó en primer lugar y el candidato Morena lo terminó rebasando y ahora están enfrentando esta situación. Y entonces empiezan las declinaciones que se vienen dando ya en varias entidades. Ya también se habló en el caso de Sonora, ahí con Alfonso Durazo. También ya se dio la declinación del Movimiento Ciudadano a favor del candidato priista. Y así vamos a ver estos movimientos en donde se busca ganarle a toda costa a Morena. Incluso ya en el caso de Morena, Citlali, la secretaria general, ya se expresó al respecto. Como lo advertí hace una semana, el PRIAN está desesperado. Se andan repartiendo los estados como botín, entiendo yo, ahí lo escribió mal. Ni hablar, nos allanan el camino. El contraste y la diferencia es más evidente. En Chihuahua solo hay una ruta de cambio, Morena con Juan Carlos Loera. Es quien pues está encabezando la candidatura en aquella entidad y quien, repito al principio, pues empezaba en segundo lugar, pero poco a poco fue remontando. Y miren que el estado de Chihuahua es un estado muy panista, allá con Javier Corral, pero ahora pues se siente ya la diferencia, ¿no? Por parte de la Cuarta Transformación, y eso es lo que también está impulsando a los candidatos. Entonces, así viene dándose el escenario, insisto, cada vez más tenso, más crispado, más intenso, vamos a decirlo también, ya conforme nos acercamos al proceso electoral, ya también por estas fechas, de acuerdo a lo que declaró el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, ya también empieza a fluir el dinero, empiezan a preparar la estructura, los billetes empiezan a circular entre los operadores electorales, ya también se ha denunciado lo de las tarjetas, algunas han avanzado en la investigación, otras no tanto, pero también es algo que ya se ha identificado en diferentes partes del país. Entonces, todo esto que está conformando la historia del 2021 finalmente va a llegar y se va a concentrar
en el próximo proceso, ya el día de la jornada electoral, en donde tenemos que salir a votar masivamente, porque al igual que en 2018, mientras menos salgamos a votar, más fácil será el fraude. A eso están apostando en la oposición, que salga muy poca gente, que sea muy baja la convocatoria y con esto puedan ellos utilizar todos los sistemas que tienen a su disposición para cambiar el sentido del voto. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender para que en esta elección intermedia salgamos igual como lo hicimos en 2018. Es difícil. La verdad es que es difícil alcanzar la misma cantidad de votantes que en la elección presidencial, pero aún así el trabajo es que no baje tanto y no les facilite el fraude a estos opositores, a estos 15 gobernadores que van a hacer todo lo posible para dejar a su sucesor, para dejar a su gallo, y esto significa dejar en el camino a Morena, por las buenas o por las malas. Porque también ya sabemos y hemos escuchado que algunos de ellos financian grupos de choque, como en el caso de Eliseo Fernández. Bien, amigos, pues eso es todo. Eso es el tema del día de hoy. Ahí está esta decisión que se tendrá que corregir ya más adelante, como lo venimos mencionando. Y bueno, vamos a esperar ya esta estrategia de la oposición. Vamos con algunos mensajes. Oscar Hernández, saludos, Mau, siempre mirando tu gran trabajo y empeño que le pones a tus videos. Gracias, Oscar. Mario Orozco dice, hola, Mau, un grupo de influencers que incluye a Migala y Negas, que por cierto impulsan el voto cruzado, buscan fundar un partido con participación electrónica. Sería bueno hacer lo mismo. ¿Te puedo contactar por correo? Pues sí, Mario, mándame un correo. Ahí lo tengo en la descripción de mis videos. Ahí me puedes contactar también con esta información. Bien, yo les agradezco que me hayan acompañado en este espacio. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban a este canal. Así de esta manera seguiremos en contacto, en comunicación. También les agradezco su like a este video. Nos ayuda mucho con el algoritmo en estas redes sociales, y si lo pueden compartir en sus espacios, pues mucho mejor, nos ayuda a llegar a un mayor número de personas. Así de esta manera, todos juntos avanzamos con la información. Y también les invito a que sigan pendientes de los próximos videos, donde seguiremos hablando de este y otros temas muy importantes para nuestro país, y nos vemos más adelante con mucha más información.